Hola compañeros y compañeras del canal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traemos y les queremos enseñar la Elite TIC 210, la cual la adquirimos pues para uso pues de nosotros, de la empresa, especialmente por el proceso TIC. Listo. Entonces acá en la caja nos muestra un poco sus características, la cual nos dice que trabaja MMA y trabaja proceso TIC, que es para la cual pues la necesitamos más. Tiene una potencia de 210 amperios, un ciclo de trabajo del 40% a su máximo amperaje. Nos dice OK para generadores, o sea que podemos trabajar con plantas eléctricas, de pronto trabajos de campo donde no haya electricidad pues cerca y nos toque llevar una planta eléctrica, el equipo nos va a servir para ese trabajo. Listo. Nos dice acá que ArForce, ¿qué quiere decir? Que nos va a dar una mejor estabilidad del arco, va a ser muy estable. Tenemos un Hot Start, que nos va a mejorar el cebado del arco. A la hora de arrancar el arco va a ser mucho más fácil, él va a elevar el amperaje para hacer un arranque más suave. Y tenemos la máquina 110-220 autobol, o sea que la podemos conectar en los dos voltajes sin tenerle que mover nada, ya se autorregula. Pasamos acá, nos dice que es alta frecuencia, HF, alta frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a dar un arranque sin tocar el material. Simplemente va a saltar la chispa y va a arrancar el arco, listo. Esto no quiere decir que nos va a soldar aluminio ni nada. Para soldar aluminio necesitamos AC para poder soldar el aluminio, ¿cierto? Y hay unos equipos de alta frecuencia donde podemos graduar esta frecuencia. Ya sabemos que todos los equipos, la mayoría vienen entre 50 y 60 Hz, la frecuencia. Simplemente nos va a dar un arranque por alta frecuencia, porque muchos me preguntan, ya tenemos un video corto de esta máquina, porque ya tenemos una, donde me preguntan si esta máquina sirve para aluminio. No, necesitamos siempre AC para soldar aluminio, listo, con proceso TIC. Con electrodo sí lo podemos hacer, electrodo 4043 lo podemos hacer, soldar aluminio. Y nos dice que trabaja un máximo de electrodo de 4 milímetros o 532. Listo, entonces vamos a proceder a destapar, vamos a ver con qué viene. Nos dice que nos viene con la antorcha incluida, porque algunos equipos toca comprar los accesorios por aparte. Trae su conector. En ocasiones hay empresas que tenemos este tipo de toma a 220. Entonces este va a ser como el convertidor para poderlo conectar. Trae su respectiva masa. Viene con conector de media, conector grueso. Esto nos quiere decir que nos va a aguantar mucho más amperaje. Aquí vemos el portaelectrodo. Y por este lado traemos lo que es la antorcha. Nos viene con unos juegos de mordazas y portamordaza, tapacaps y boquillas de cerámica de repuesto. Listo, amigos, entonces aquí vemos el tipo de antorcha, la cual trae acá su botón, donde vamos a hacer pues el arranque del arco, accionar el arranque del arco y el paso de gas. Ya que nuestra máquina trae una solenoide, la cual va automáticamente cuando presionamos, va a abrir el paso del gas y no nos va a generar mucho desperdicio. Listo, acá procedemos a sacar nuestra máquina. Aquí vemos la parte trasera, nos da la entrada de gas, nuestro interruptor de encendido y apagado, y pues viene el cable de alimentación. Aquí vemos el panel de control. Aquí que nos dice, acá está la palanquita donde cuando vamos a trabajar con revestida lo vamos a tener acá en MMA con electrodo revestido. Cuando vamos a trabajar con proceso TIC lo seleccionamos acá hacia arriba. Listo. Y acá en esta otra palanquita, esto nos quiere decir un pregas. Tenemos un mínimo de 2 milisegundos, 2.5 y un máximo de 5 milisegundos. Acá en la parte de arriba va a quedar, antes de arrancar el arco, él va a botar gas, pues a dejar salir gas para hacer una protección antes de iniciar el arco. Listo, para hacer como una limpieza. Yo lo uso casi siempre en el mínimo, para no generar pues mucho desperdicio, porque pues no vamos a soldar piezas muy delicadas acá en nuestra empresa, entonces yo lo dejo siempre en el mínimo. Ya cuando sean piezas más delicadas podemos utilizar un pregas más alto, pues que dure más la salida de gas para que haga una limpieza y así arranque el arco.
Listo, y acá tenemos pues ya la perilla donde vamos a manejar nuestro amperaje. Tenemos un máximo de 210 amperios. Vamos a ver ahora los conectores. Vemos que son conectores de media, de un buen espesor. Tenemos el conector pues del remoto, el que va a accionar pues el arranque del arco en el proceso TIC. Y aquí vemos la tabla, donde siempre que vayamos a adquirir una máquina, siempre vamos a preguntar el ciclo de trabajo. ¿Para qué? Para poder saber si en lo que vamos a hacer, para lo que lo necesitemos nos va a servir. Porque hay máquinas que traen un ciclo de trabajo muy bajo, entonces se van a estar apagando porque se van a sobrecalentar, listo. Entonces siempre muy pendientes con el tema. Acá nos dice en electrodo y nos dice en proceso TIC. Tanto conectado a 220 como conectado a 110 en las dos. Listo. Cuando la tenemos conectada a 110 voltios, no nos va a dar un amperaje máximo, como dice la máquina, de 210 amperios. No, él va a tener una disminución por el tema de la conexión, de la alimentación, el voltaje como tal. A 220 vamos a tener el 100% de las prestaciones del equipo, sea en proceso de MMA o en TIC, para que lo tengan muy en cuenta. Listo. Entonces vamos a proceder entonces a hacer unas pruebas. Como recomendación, esta máquina es especial para proceso TIC. Casi siempre viene proceso TIC y MMA o proceso MIC, MMA. Y hay una que trae los 3 procesos o incluso hasta 4 procesos con el corte por plasma. Así que les recomiendo siempre comprar una máquina siquiera con 2 procesos como máximo, sea MIC y MMA o TIC y MMA. En este caso esta es TIC y MMA, la cual vamos a utilizar solo en proceso TIC. Porque es el requerimiento pues de nosotros como tal acá en la empresa, soldar acero inoxidable. Entonces pasemos a las pruebas. Listo muchachos, entonces vamos a proceder a hacer la prueba. Vamos a hacer una prueba con electrodo 7018, el equipo conectado a 110 voltios. Conectamos electrodo positivo y masa negativa, ya que vamos a trabajar en electrodo 7018. Siempre nos vamos a fijar de que esté NMMA o electrodo revestido. Procedemos a encender nuestra máquina. Listo, a 110 voltios nos da 110 amperios. Vamos a hacer la prueba con el electrodo 7018 y lo vamos a hacer a 100 amperios, que es lo mínimo que el fabricante recomienda para este electrodo. Vamos a ver qué tal lo hace, qué tal hace el arranque del arco. Listo, vamos a hacer la prueba a 100 amperios, electrodo positivo, ya que estamos ensayando un electrodo 7018. Estamos a 100 amperios, que es lo mínimo que nos recomienda el fabricante de la soldadura del electrodo. Vemos que la máquina lo hace muy bien. Y estamos a 110 voltios. Hacemos una pequeña prueba. Electrodo 7018. Ya vamos a proceder a hacer la prueba con el proceso TIC, que es lo primordial de esta máquina, el proceso TIC. Ya tenemos otros videos de revestida donde profundizamos más del tema. Simplemente les quería dar como un ensayo. Si este electrodo nos trabaja bien a 110 voltios, 100 amperios, un electrodo 7018 de 1/8, los otros electrodos nos va a ir súper bien con esta máquina. Listo. Entonces ya vamos a pasar, les voy a explicar cómo armar nuestra antorcha de proceso TIC, cómo instalar la manguera de alimentación de gas, cómo probar también que no se nos queden fugas, porque eso es muy primordial, porque pues este gas es un poco costoso y debemos fijarnos bien de que no hayan fugas de gas para evitar pues evitar gastos innecesarios de gas. Procedemos entonces a hacer la conexión. Vamos a utilizar gas argón al 100% para el proceso TIC para acero inoxidable. Ya vamos a ver el tipo de manguera que utilizamos y la conexión. Listo muchachos, entonces vamos a proceder al armado de nuestra antorcha. Ya vamos a ver los elementos que se necesitan para el armado, lo cual es nuestra tobera en cerámica. Ya esto viene con unos números, dependiendo del número es acá
el diámetro de la boquilla de la salida, listo, dependiendo del trabajo que se vaya a realizar. El siguiente tenemos el portamordaza o difusor. Tenemos la mordaza, enseguida va el electrodo de tungsteno, que vienen en varios colores. En este caso tenemos gris, rojo y azul. Como recomendación, nosotros estamos ya cambiando a electrodos punta azul para soldar pues nuestros productos en acero. Seguido tenemos los capuchones o tapacaps, los cuales vienen en diferentes tamaños, pequeño, mediano y grande. ¿Esto por qué? Porque hay en ocasiones que vamos a hacer soldaduras y nos estorbaría para ingresar a hacer nuestra soldadura. Entonces por ende ya podemos utilizar en caso tal de que nos dé, o el más corto para más comodidad. ¿Listo? Listo, entonces procedemos a introducir nuestro difusor. En este tenemos que tener muy en cuenta el electrodo que vayamos a utilizar, ya que estos electrodos vienen de un 16, 332 y un octavo. Listo, en este caso es 332. Aquí vemos la perforación donde ingresa pues nuestro electrodo. Esta es para un 16 y esta es de 332. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta el difusor que vayamos a utilizar dependiendo del electrodo, ¿cierto? Entonces introducimos nuestro difusor. Enseguida procedemos a introducir nuestra boquilla de cerámica. Ya miramos también el número. Esta es un número 6. Ya vienen copas más grandes o más pequeñas. Entonces todo depende del trabajo que vayamos a realizar. Igual con esta también debemos tener en cuenta el electrodo, el diámetro, porque estas también vienen más pequeños. Igualmente introducimos la mordaza. De aquí ya ponemos el capuchón o tapacaps. Este lo que hace es apretarnos nuestro tungsteno internamente, hace que se ajuste. Entonces cuando vayamos a ingresar, aflojamos acá un poco, introducimos nuestro tungsteno, lo dejamos aproximadamente 6-7 milímetros de la punta de la boquilla de la cerámica y procedemos a hacer el ajuste. Listo, ya quedó ajustado nuestro tungsteno. Ya vamos a proceder entonces a afilarlo. Listo, muchachos, entonces vamos a proceder a afilar nuestro tungsteno. Vamos a hacer la conexión del gas. El afilado de tungsteno, ya tenemos un video donde explicamos sobre el tema, entonces los invitamos a que vean nuestro video y aprendan un poco sobre el tema de cómo afilar el tungsteno. Listo, muchachos, entonces vamos a proceder a instalar la manguera de acceso de gas para el equipo. Entonces en este caso utilizamos esta número 10, manguera de presión neumática. La introducimos en la parte trasera. Introducimos nuestra manguera de 10 milímetros. Esto es una manguera de presión, una manguera neumática, la cual viene también con unos acoples rápidos. Esta es una reducción de 10 a 6 milímetros, porque no necesitamos demasiada, pues una manguera muy amplia a llegar al equipo, porque pues vamos a tener mucha cantidad de gas. Listo, entonces con esta nos ha ido súper bien, una manguera de 6 milímetros. Pero como el acople del equipo es muy grande, debemos iniciar con una manguera de 10 milímetros para que ingrese pues acá en el acople. Luego introducimos nuestra unión, seguido la manguera de 6 milímetros y listo. Ya de aquí procedemos a instalarlo en nuestro cilindro o nuestro manómetro. Listo. Igualmente acá usamos una manguera ya de 8 porque el manómetro tiene un acople más delgado. Entonces ya aquí tenemos manguera de 8 y una reducción de 8 a 6. Esto es una manguera neumática de muy buena calidad. El proveedor está situado acá en Armenia. Es la empresa Ventos. Ellos son especialistas en la parte neumática. Ellos venden todos los insumos donde pueden conseguir todo este tipo de accesorios, todo lo relacionado con la parte neumática, gatos, bueno, válvulas, mucha variedad de productos tienen ellos de muy buena calidad. Ellos hacen envíos a nivel nacional. En la descripción del video le vamos a dejar el contacto directo para que se comuniquen con ellos. La empresa se llama Ventos. Entonces con ellos pueden conseguir toda la parte neumática para su empresa o su taller, este tipo de accesorios. Son muy buenos, los recomiendo. Entonces acá en el proceso de conectar nuestro equipo ya tenemos pues la manguera instalada.
Otra cosa a tener en cuenta, vemos acá que el acople es rápido y queda muy fino. La presión del cilindro va a ir reflejada acá en este reloj, ¿cierto? De esta parte hacia el equipo ya no va a haber presión, sino flujo, que se va a ver reflejado en esta parte, donde vemos litros por minuto. Tenemos 5, 10, 15, 20, hasta un máximo de 25 litros por minuto. Cuando no tenemos, vamos a trabajar materiales delgados y no hay mucha ventilación, lo podemos trabajar como mínimo en 5 litros por minuto. Ya dependiendo el amperaje, el sitio donde estemos trabajando, pues ya vamos a ir subiendo hasta un máximo de 15 litros por minuto. Ya depende mucho de lo que vayamos a hacer, ¿cierto? Entonces, cuando ya tengamos la manguera instalada, procedemos a abrir nuestra llave del cilindro. Aquí nos muestra las libras de presión. Ya procedemos entonces a hacer la instalación. Tenemos el del remoto, la entrada o salida de gas y nuestro conector. Listo. Para proceso TIC siempre lo vamos a utilizar electrodo. Esta es la masa siempre va a ser positiva y el electrodo va a ser negativo. El portaelectrodo o pinza. Ya aquí procedemos a ingresar el acople del remoto. Vemos que tiene una zanja, debemos coincidirla con la del equipo. Él entra muy suave. Simplemente ajustamos la contratuerca. Listo, procedemos a poner el gas. Aquí ya abrimos la llave, vemos que no sale gas. ¿Por qué? Porque hay una electroválvula, la cual por medio de este cable que va conectado acá a este dispositivo, al botón, nos va a abrir el paso del gas. Listo. Igualmente procedemos entonces a conectar la manguera de la salida de gas. Entonces procedemos a hacer un pequeño ajuste, es muy suave. Ya tenemos la llave abierta, procedemos a encender nuestro equipo. Lo tenemos conectado a 110 voltios. Está en MMA, lo pasamos al proceso TIC. Listo, lo dejamos en un pregas de 2.5 milisegundos. Y entonces vamos a proceder a hacer unas pruebas en calibre 20. Ya yo lo trabajo en este amperaje alto a la hora de hacer el punteo del material delgado. Ya vamos a ver por qué y se nos hace mucho más fácil. Otra cosa a tener en cuenta es siempre revisar con una espuma, algo que genere, un jabón que genere buena espuma. Solo necesitamos la espuma, ¿para qué? Para identificar dónde hay posibles fugas, ya que el gas es muy costoso y pues cualquier fuga que se tenga en la máquina pues va a presentar un gasto y un peligro, pues eso es muy dañino el gas por ahí. Entonces vamos a revisar todo lo que tenga conexión. Vemos que no hay fuga, se harían unas burbujas grandes. Igualmente acá en todos los conectores vemos que no hay fuga. Tenemos un sello hermético. Igualmente acá en la válvula. Listo, vemos que no hay fuga. Está súper bien el sellado, el sistema. Entonces ya el sistema quedó sellado, quedó bien hermético. Ya procedemos a instalar nuestro tuxteno. Aquí vemos el afilado del tuxteno. Vamos a ver si se alcanza a ver. Listo, procedemos a instalar nuestro tuxteno. Le dejamos unos 5 a 7 milímetros del borde de la boquilla hacia afuera. Entonces ya vamos a proceder a hacer la prueba. Otra cosa que les quería yo mostrar son este tipo de boquillas. De pronto algunos no la conocen, otros sí. Esto es un difusor y portamordaza Gaslent
el cual trae unos filtros. ¿Qué hace qué trabajo hace este con respecto a este difusor que tenemos acá? Aquí vemos la diferencia de este difusor a este difusor Gaslen, el cual trae unos filtros, la copa cambia. Este genera mucha turbulencia a la hora de salir el gas y en ocasiones en piezas de acero delicado pues vemos que no hay como una protección muy homogénea en el tungsteno. Entonces, y a la hora de hacer cordones muy amplios se va a notar mucho más. Con esta va a haber una protección mucho mejor, ya que va a ser más uniforme, va a quitar esa turbulencia, entonces va a salir el gas más homogéneamente y va a haber una protección de tungsteno y el charco de fusión muy excelente con este tipo de filtro y de difusor. Listo, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es? Simplemente cuando lo vayan a adquirir deben de tener en cuenta que debe llevar este suplemento, listo, que se acopla acá para generar el sello, ya que esto cambia. Instalamos, procedemos a instalar la copa. Esta ya sella con la copa. Esto es como una adicional, no es el acople intermedio. Y lo mismo, procedemos a hacer el tungsteno. Y con esto va a haber un charco de fusión mucho mejor. Vamos a poder hacer unos cordones mucho más amplios, porque va a haber una protección muy buena del tungsteno a comparación con esto. Listo, que esto nos genera mucha turbulencia de gas y no va a proteger muy bien el tungsteno, entonces nos va a contaminar mucho más fácil. Y bueno, entonces vamos a hacer la prueba con este tipo de difusor. Entonces vamos a proceder a hacer la prueba. Vamos a soldar una lámina calibre 20, vamos a soldarle esta cejita o esta pestaña. Aquí les voy a enseñar un poco sobre el tema, lo que decía en la caja al inicio, HF o alta frecuencia. El arranque, entonces no nos va a tocar el material para poder abrir el arco. Entonces se nos va a facilitar mucho a la hora de hacer este tipo de trabajos. El punteo va a ser mucho mejor, mucho más fácil. Bueno, yo lo tengo en 70 amperios, es un amperaje alto para este calibre, pero para hacer el punteo inicial es muy bueno. Entonces, tenemos 70 amperios, ya con la práctica ese amperaje es muy alto para este calibre de lámina, ¿cierto? Pero para hacer el punteo es muy efectivo. Ahí vemos, yo no me demoro. Simplemente acciono, apenas arranca él se demora un poco en arrancar el arco porque él nos va a botar primero, nos va a suministrar gas antes de hacer el arco, pero eso son décimas de segundo, milésimas de segundo lo que se demora. Entonces hace el arco, inmediatamente yo retiro. Vamos a hacer otra prueba. Vemos el punto. Esto, procedemos al siguiente punto. Vemos que son puntos muy efectivos, ¿cierto? Recomendación: cuando hagamos este tipo de trabajos o vamos a soldar alguna pieza en acero inoxidable, preferiblemente hacer unos puntos de amarre lo más seguido posible, no tan separados como por ejemplo en este caso, que no queden tan demasiado separados, porque a la hora de nosotros hacer el soldeo se nos puede empezar a abrir la lámina. Listo, entre más amarrados los puntos estén más cerca, nos amarra más el material y nos va a evitar esa deformación y que se nos abra el material. Listo, como recomendación. Otra cosa, siempre usar guantes cómodos en este proceso, unos guantes que nos permita pues manipular muy bien la antorcha para que se nos haga mucho más fácil. Vamos a ponerle el otro punto acá y vamos a soldar esta piecita para no hacer
el video muy largo, listo. Entonces aquí ya procedemos y vamos a mermar el amperaje. Para este calibre podemos usar unos 25 amperios. Este tipo de trabajo, como está bien cerrado el material, la lámina es delgada, podemos hacer por fusión. Si es otro material más grueso, ya nos tocaría usar un aporte, ya se los voy a enseñar. Entonces en este caso va a ser fusionado. Un avance rápido. Listo, ya vemos un cordón bien muy parejo, un avance ligero. El amperaje, si yo me quedo mucho, vamos a tender a perforar la lámina o a que se deforme mucho más. Ya los que estén iniciando en el tema pueden bajarle un poco más el amperaje a unos 20 y lo pueden hacer un poco más lento. Igual nos quedó un cordón muy bueno. Tenemos un flujo de gas de 5 litros por minuto. Ya les vamos a enseñar. Listo, aquí vemos entonces hasta donde nos sube la esfera, a 5. Accionamos y nos sale el gas. Nos sube la esfera hasta el número 5. Para este tipo de lámina estamos en un espacio donde no hay ventilación, entonces no, pues corrientes de aire, pues que eso es lo que influye mucho en que tengamos que subirle más salida de gas. O también cuando tenemos amperajes muy elevados, materiales mucho más de gran espesor, ya vamos a subirle un poco más de gas, ya que el gas también nos va a refrigerar nuestra antorcha. Entonces si lo trabajamos con muy poco gas y un amperaje muy elevado, pues vamos a deteriorar también nuestra antorcha. Entonces les voy a mostrar también acá el tipo de aporte que usamos. Acá tenemos un aporte de acero inoxidable de 332. Esto viene en diferentes espesores, desde un 16, 332, un octavo. Igualmente este es un aporte para soldar acero al carbono o el hierro convencional. Es la misma referencia que se usa en el proceso MIG. Es ER70S. Listo, para que lo tengan ahí en cuenta, que con este podemos soldar hierro. Igualmente con el tungsteno que estamos trabajando, tungsteno azul, podemos hacerlo, soldar hierro y acero inoxidable. Bueno, aquí entonces vimos el proceso de soldadura que nos hace la máquina. Es muy bueno, estamos a 110 voltios. Podemos trabajarlo a 220 también. Si tenemos pues entrada en nuestro taller de 220, pues va a ser mucho mejor. Listo, vamos a hacer entonces una prueba con aporte para que vean cómo funciona. Ya que esto es un electrodo de tungsteno no consumible. El aporte es este. Vamos a fundir el material y aportarlo en nuestro material base, ¿cierto? Con este electrodo. El electrodo se consume y se desgasta, es por el calor, y a la hora de nosotros volverlo a afilar, entonces se va a ir consumiendo. El electrodo no se va a fusionar con el material base o con el aporte que estemos usando. Listo. Entonces vamos a aumentarle acá el amperaje, que ya lo podemos tener a unos 50 amperios. Ya todo depende del material. Ya aquí vamos a ver cómo lo hace. Siempre vamos a adoptar una posición cómoda. ¿Cómo vamos a hacer arrancar el arco? Acá separado, como él es de alta frecuencia, el arranque, él va a iniciar el arco, hacemos un charquito. Apenas tengamos el charquito, vamos a comenzar a introducir nuestro aporte, dependiendo de la abertura o el material que estemos soldando. Listo. Entonces vamos a proceder a hacer la prueba. Iniciamos, hacemos el charquito, introducimos nuestro aporte. Podemos hacer un movimiento amplio. No vamos a hacer un movimiento tan cerrado. Sacamos nuestro aporte, terminamos, dejamos ahí un poco y vemos el tipo de cordón.
Ya dependiendo del material que estemos trabajando, podemos hacer un cordón muy estrecho, pero preferiblemente es un cordón un poco amplio, un movimiento amplio, para que nos quede un cordón de soldadura homogéneo. Bueno muchachos, llegamos al final de nuestro video. Hoy trajimos esta máquina Elite TIC 210, la cual nos ha salido muy bien, nos ha trabajado súper bien. No estamos patrocinados por la marca, simplemente recomendamos lo que nos ha funcionado para que ustedes sepan de pronto elegir bien a la hora de comprar sus máquinas para los talleres. Simplemente hablamos lo que es de la marca y de la máquina, ¿cierto? En especial esta ha salido muy bien, no sé de otras referencias que vengan, no sabemos qué tal lo hacen. Pero en este caso esta máquina es muy buena máquina para el proceso TIC, que es lo que más la utilizamos. Pero hoy hicimos pruebas con electrodo, también lo hace bien, con acero inoxidable calibre 20 en proceso TIC, que es para lo que la adquirimos nosotros. Entonces muchachos, cualquier duda, cualquier inquietud sobre el tema, sobre el video de hoy, nos lo dejan saber en los comentarios, nos dejan su like. Los que no están suscritos al canal, los invitamos a que se suscriban, compartan el video a compañeros, amigos, bueno, familiares que les interese el tema y que les sea pues de ayuda. Y bueno amigos, nos estamos viendo en un próximo video.